Quieres comprar casa, pero envías ofertas y ofertas y siempre pierdes. Y te preguntas por qué y cómo vas a hacer para poder comprar una casa en el 2022. ¿Qué es un mercado de vendedores y por qué pasó? Esas son las preguntas que te contesto hoy. Como ustedes ya deben haber visto en algún momento, cuando sale un producto que todos quieren comprar, o sea, que tiene una gran demanda, este producto siempre tiene un precio más alto. Y si en algún momento llega a escasear, más todavía le van a subir el precio. ¿Alguna vez lo has visto? Pues en el mercado inmobiliario o de bienes raíces no es la excepción. De hecho, lo que sucede es que el precio se mueve a favor de la demanda y si las propiedades están escasas, entonces los precios suben. Por otro lado, si hay demasiado inventario y se tarda más en vender, los precios bajan. Y eso, queridos amigos, es lo que está sucediendo en este momento después de la pandemia en el 2022. Tenemos demasiados compradores para la cantidad de casas que hay disponible para la venta, debido definitivamente a los bajos intereses que en algún momento estuvieron hasta por debajo del 2%. ¿Se acuerdan? Ya que la Reserva Federal hizo este movimiento precisamente para motivar a los compradores a que siguieran comprando a pesar de la pandemia. Entonces, como hay más personas queriendo comprar casas que personas que quieren vender, esta situación obliga a los compradores a competir fuertemente entre sí para poder ganar la oferta. ¿Y qué es la oferta? La oferta es el documento que yo como realtor aquí en el norte de Texas, en Dallas Fort Worth, le preparo a mi cliente comprador para enviarle al vendedor todos los detalles de lo que quiere o puede ofrecer por esa propiedad. Y si el vendedor acepta esa oferta, entonces se convierte en contrato una vez es firmada por ambas partes. Como ya les mencioné, en un mercado con más compradores que vendedores, la competencia es más grande y para competir, claro está, los compradores ofrecen cada vez más y más para poder convencer al vendedor de que acepte su oferta. Y les voy a dar un ejemplo de una casa en la que yo fui el agente del vendedor y esta casa salió al mercado en 260,000 y recibió más de 90 visitas de compradores en 3 días. Ya desde el día número uno teníamos tres ofertas, lo que significa que estábamos en una situación de múltiples ofertas. En el momento en que yo como agente del vendedor le digo a los agentes de los compradores que estamos en una situación de múltiples ofertas, que significa dos o más ofertas recibidas, se crea la desesperación de demás compradores por ganar la casa y ahí comienzan a enviar otras ofertas por encima del precio de venta. Y para que usted tenga una idea, en un fin de semana recibimos 25 ofertas y la más alta fue de $310,000 garantizados. Ahora, ¿qué significa que son garantizados? Significa que el comprador, a pesar de que está utilizando un banco para comprar la casa, tiene suficiente dinero ahorrado para garantizar al vendedor que sin importar cuánto el banco diga que es el valor de la propiedad, el comprador le pagará los $310,000. ¿Y por qué sucede esto? Pues cuando haces un préstamo para comprar una casa, el banco te dice que te puede prestar, digamos que $310,000 para que compres una casa. Pero en el proceso, el banco va a mandar a hacer un appraisal o un evalúo o una tasación, que es simplemente que envían a un inspector para ver la casa y compararla con las casas en el área y principalmente las que se han vendido en los últimos 6 meses y dar su opinión acerca de cuál es el valor real de esa propiedad. Luego de hacer su análisis, se lo entrega al banco y de acuerdo a ese valor es que el banco te va a prestar el dinero. O sea, si la casa está en venta o en contrato por $310,000 y el banco dice que la casa vale
$300,000, el banco te va a prestar $300,000 para que la compres. Si un comprador garantiza que va a pagar $310,000 es porque tiene el dinero para el down payment o el enganche y para los gastos de cierre, que son las dos porciones de dinero que tiene que llevar de su bolsillo al comprar una casa. Y en adición a eso tiene los otros $10,000 para pagar por la diferencia, porque el inspector determinó que la casa vale $10,000 menos. Pero ahí no termina esto, porque si esta casa se vendió en $310,000, cuando el vecino vaya a vender y su agente busque los precios de las casas de los últimos 6 meses, va a encontrar que la casa, si es similar, se podrá poner en venta comenzando mínimo desde los $300,000. Y así, queridos amigos, es como siguen subiendo los precios de las casas. Así que esto es el mercado de vendedores, donde hay más personas que quieren comprar casa que personas que quieren vender, y los vendedores reciben tantas ofertas que se pueden dar el lujo de escoger la mejor o la más alta. Ahora, en un mercado de compradores, el comprador tiene más ventajas en las negociaciones, puede ofrecer por debajo del precio o pedir más reparaciones y hasta que el vendedor pague los gastos de cierre. Eso debido a que en un mercado de compradores las casas se tardan más en vender porque hay menos demanda y más inventario, o sea, menos compradores y más casas para vender, y por lo tanto, el vendedor tiene que ser más flexible y los precios pueden ser más bajos o mantenerse más estables, pero entonces los intereses pueden ser más altos. Así que siempre una cosa va a recompensar la otra. Este tema es un poco más extenso, pero definitivamente no quisiera confundirles con mucha información. Y por supuesto, recuerden que si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar conmigo y con muchísimo gusto les puedo aclarar todas sus dudas. Así que, en resumen, si estás comprando casa en este momento, esta es la razón por la que enviarás quizás 15, 30 ofertas, porque el mercado está muy competitivo y necesitas un realtor que te ayude a preparar una oferta sólida y competitiva. Y a veces, para que sea una oferta fuerte, no tiene que ser la más alta, sino la mejor. Pero siempre tienes que tener en cuenta que tienes que estar muy bien preparado como comprador y también tener una mente más abierta y mucha paciencia para que puedas competir y, por supuesto, asegurarte de que tu agente defienda siempre tus intereses. Ahora, no te detengas. No esperes a que el mercado cambie, porque el mercado no cambia así porque así. Y lo mismo puede cambiar a tu favor como puede cambiar en tu contra por quedarte esperando, y lamentablemente esto lo hemos visto en este momento con muchos clientes que decidieron esperar. Si estás bien preparado en este momento para comprar o para vender y comprar, no pongas en pausa tus sueños y sigue intentándolo, porque si nada haces, nada pasa. En algún momento va a llegar la oportunidad de alcanzar ese sueño tan anhelado de tener el hogar, dulce hogar para tu familia. Así que no se den por vencidos. Después de todo, las cosas que más trabajo nos cuesta conseguir son las que más satisfacción nos dan al lograrlo. Con esto me despido y gracias por estar una vez más este ratito conmigo, y por favor comparte este video para que otras personas puedan beneficiarse de esta información. Suscríbete a mi canal y marca la campanita para que recibas una notificación cada vez que salga un video nuevo. Así que nos vemos en la próxima. Bye.